Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy tenemos, como siempre, dos invitados muy especiales. El doctor Alexander López, vicepresidente del Congreso de la República, del Senado de la República, y al senador Feliciano Valencia por el movimiento Maíz, líder indígena, social. Se ganó el Premio Nacional de Paz por ser de la Guardia Indígena, ¿no? Eso entiendo, en el 2004. Así es. Y el doctor Alexander López es abogado, tiene varias especializaciones, ha estado 2 veces como vicepresidente del Congreso y está en la Comisión Primera Constitucional. Bueno, entremos al tema porque tenemos mucho que debatir hoy. Vamos a hablar del tema del movimiento social en Colombia, de las movilizaciones, el paro y algo novedoso, que es las cacerolas. Ese tema de las cacerolas hoy en día marca un hito en Colombia, porque está participando toda la ciudadanía. Es un movimiento social muy importante y que nadie hoy, prácticamente nadie hoy se puede decir que ese paro lo está dirigiendo. Hay un Comité Nacional de Paro de varios sectores, de varios temas. Hay 13 puntos de la negociación. ¿Qué tiene que decir usted, doctor Alexander López, sobre este movimiento social que nunca se ha presentado en la vida política de los colombianos? Bueno, Griselio, cordial saludo al programa y a los televidentes. Estamos en un momento histórico de Colombia. Y es un momento histórico porque, por fin, después de tantos años de sufrimiento, después de tantos años de dolor, de injusticia, de sometimiento, podemos decirlo, hoy el pueblo colombiano, en muchos casos, en miles de casos, de manera espontánea, pero también hemos logrado consolidar pues, todos los procesos de lucha social y política que se han dado en el país. Hace poco celebramos 200 años de independencia de los españoles y celebrábamos la victoria de los criollos que en su momento lograron desterrar la imposición española que teníamos nosotros en Colombia. Pero llevamos 200 años de sometimiento a un modelo político y económico que desde hace 200 años impera en nuestro país. Un modelo económico que no le permite a los niños, a los jóvenes, a las familias y que no le permite a los pueblos étnicos, en este caso indígenas, afros, campesinos, raizales, gitanos, ron, en fin, a todos estos sectores que habitamos en nuestro país vivir en derechos y vivir en garantías. Vivimos sometidos, como lo hemos venido sosteniendo en el país y como lo hemos probado además, de un modelo económico primero, que genera profundas desigualdades en el país, un modelo económico donde solamente los más poderosos concentran las mayores cantidades de riquezas que salen del país y un modelo económico que condena a más del 90% de colombianos a vivir casi que en unas condiciones de miseria y de precariedad. Esa situación ha llevado a que en todos estos años se ha venido acumulando todo ese dolor y se ha venido acumulando todo ese tipo de injusticias y de falta de derechos en Colombia, que hoy ha movilizado a miles de personas en todo el país y a eso se debe pues, lo que estamos viviendo hoy en Colombia básicamente. Senador Feliciano Valencia, usted es del norte del Cauca, la zona en estos momentos que por excelencia están masacrando a la población indígena, a la población negra y a los líderes sociales. Usted hizo parte de esta Guardia Indígena del norte del Cauca. Y uno de los puntos de la negociación, de los 13 puntos del paro nacional, es el tema de la vida. ¿Usted qué le tiene que decir a los colombianos? Muchas gracias, Griselio. Un saludo muy cordial a toda la audiencia. Mira, lo que estamos viendo hoy es lo que se recogió en el año 2004, cuando la Corte Constitucional emitió la sentencia T025. En Colombia hay un estado de cosas inconstitucionales que están colocando en riesgo la pervivencia étnica, territorial y cultural de los 106 pueblos indígenas que habitamos Colombia. Por eso en el año 2009, la misma Corte Constitucional emite el auto 004, que le ordena al gobierno, al Estado colombiano, crear un programa nacional de garantías para atender a los 102 pueblos indígenas y 34 planes de salvaguarda, medidas de extrema urgencia
para detener el exterminio de, en ese tiempo, 13 pueblos indígenas, hoy 32 pueblos indígenas que estamos en vía de extinción. Lo que estamos viendo es que el Estado social de derecho, no obstante de ser el criterio que rige la Constitución Política de Colombia, no se ha podido cumplir, no se ha podido materializar lo que es el Estado social de derecho. La autonomía, la diversidad, los gobiernos propios, la otra visión de los pueblos autóctonos del país, no se pueden materializar, al contrario, son fustigados, son discriminados, estamos en un ejercicio regresivo de derechos constitucionales que con mucho esfuerzo se lograron conquistar. Y lo que estamos viendo en el norte del Cauca es precisamente eso, la intromisión de grupos armados ilegales, estructuras criminales que están colocando en riesgo la autonomía de los pueblos indígenas, el autogobierno, la pervivencia cultural, física y territorial que se están materializando, primero en asesinatos selectivos y después en masacres, masacres que empezaron a darse en el año 2000 cuando irrumpió el paramilitarismo en el norte del departamento del Cauca, en el Cauca y otras regiones del país. Pero además de estas masacres o matanzas sistemáticas, somos víctimas de señalamientos, de estigmatizaciones, de acusaciones infundadas, porque hemos decidido levantarnos mediante movilizaciones, protestas, a exigir que esos derechos se cumplan, a exigir que el territorio se respete, a exigir que la vida de las comunidades se respete, y por eso la Guardia Indígena está desarrollando los controles territoriales. Unos controles territoriales, 62 puestos de control territorial en el departamento del Cauca, que se le vuelven un problema a la industria del narcotráfico, a las economías ilegales, narcotráfico, minería ilegal y delincuencia común, y por eso, en retaliación a eso, nos están masacrando, nos están matando. ¿Usted cree que con los bastones van a poder con los fusiles de estas fuerzas criminales que hay en el norte del Cauca? Siempre lo hemos hecho, claro que sí, eso no es suficiente ante estas estructuras criminales que han atentado contra la vida de la gente, pero ese es el mandato, lo estamos haciendo, lo seguiremos haciendo, porque no solo son los bastones, ni es la Guardia Indígena, es toda la comunidad que está en ejercicios de control territorial cuando las situaciones lo ameritan. Pero le hice un caso particular, es que nosotros no entendemos por qué estas estructuras criminales operan a su libre albedrío en las comunidades indígenas, por qué el narcotráfico aumenta en estos territorios y comunidades cuando la presencia de la fuerza pública es tan alta. Ese es un interrogante que se lo hemos Usted planteado estuvo con mucha vehemencia. en el Cauca, donde mataron la gobernadora de Tacuelló. Hizo una denuncia muy concreta de un vehículo que utilizaron para la masacre y estaba en custodia. ¿Cómo fue el caso, doctor Alexander López? Este tema indígena, y nosotros hemos calificado, y no nosotros, la comunidad internacional misma ha calificado el tema de los pueblos indígenas, especialmente de los Masa, como un verdadero genocidio. El último hecho, o de los últimos hechos, porque después de lo de Cristina Bautista, que era una de las dirigentes, una autoridad indígena en su territorio, que inclusive, como se ha señalado aquí por los entes de control, por las mismas autoridades indígenas, Cristina Bautista fue asesinada en medio de uno de los más grandes operativos de la fuerza pública en el país. Es que estamos hablando de que en ese territorio donde asesinaron a la gobernadora indígena Cristina Bautista y a 4 guardias indígenas más, está el mayor operativo de la fuerza pública en el país, y uno nos explica cómo en medio de eso entran, entre comillas, ¿sí?, unos delincuentes, unos narcotraficantes, los asesinan, pasan unos secuestrados que estaban pasando, porque lo que ocurrió allí fue un ejercicio de control territorial de una autoridad indígena, en este caso una gobernadora con la Guardia Indígena, cuando detectaron en un vehículo que llevaba unos secuestrados, ¿sí?, me imagino yo, no sé si secuestrados económicos, de narcotráfico, automáticamente se da la orden de fusilar
y de prácticamente masacrar a los 5 compañeros indígenas, pero no solamente ellos. Se ha venido desarrollando una política sistemática en el departamento del Cauca y a lo largo y ancho del país de asesinato de líderes indígenas en el país, lo cual caracteriza un genocidio y eso es supremamente grave. O sea, por eso estamos marchando, o sea, es parte también de lo que se está reclamando en la jornada de paro. O sea, no puede ser que en un país de esto, donde hay más de 500.000 efectivos de la fuerza pública, en donde el segundo rubro más alto en el país, en el presupuesto, es justamente en seguridad y defensa, en un país de estos tengamos lo que está ocurriendo frente a líderes sociales, porque o sea, esto no solamente pasa con los indígenas, aquí nos están asesinando a los líderes afro, aquí nos están asesinando a los líderes sindicales, nos están asesinando a los líderes comunales. En lo que va corrido de la firma de los acuerdos de paz a hoy, han sido asesinados más de 710 líderes sociales. O sea, ¿qué país o qué democracia soporta que en menos de 3 años hayan sido asesinados 710 líderes sociales? Lo que uno ve aquí es que el Estado, el gobierno, es permisivo. O sea, casi que hubiese un acuerdo, ¿sí?, con los grupos al margen de la ley para masacrar en este caso a los líderes sociales, y en lo que va corrido el gobierno del presidente Iván Duque van 193 líderes sociales asesinados y no ve uno de parte del gobierno un interés en hacerlo. Mire, yo voy a decir algo horrible, pero ¿qué tal si este asesinato fuese contra políticos, contra nosotros, pues por meterme yo allí, o contra sectores gremiales, esto ya hubiese un escándalo en el mundo? Pero como son líderes sociales, ¿sí?, como es gente que está defendiendo el territorio, como es gente que se opone a la minería transnacional, a la minería ilegal, como es la gente que defiende el medio ambiente, como es la gente que defiende los derechos de los trabajadores, pues la verdad es que al gobierno y al Estado no le importa mucho. Es más, las cifras que nosotros tenemos de impunidad frente a las investigaciones de asesinatos, atentados, desplazamiento de líderes sociales, nos dan un registro de que el 70% de esos crímenes que se cometen contra líderes sociales están en la mayor impunidad que pueda existir en la justicia colombiana. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. En temporada de lluvias, crece el nivel de los ríos. Los arroyos se desbordan. Aparecen los deslizamientos y ocurren las inundaciones. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable y juntos debemos estar preparados. Es nuestra responsabilidad. Sigue las recomendaciones. Asegúrate. No te expongas. Organízate con tu comunidad. La prevención es nuestra mejor opción. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Gobierno de Colombia. ¿Qué se necesita para disfrutar de esta delicia de arepas? Primero, créditos del Estado para que alguien como José siembre y cultive el maíz en el campo y Marcos críe las vacas que dan leche para un rico queso. Si la arepa es costeña, por supuesto, llevará huevo. Entonces necesitamos a Inés, que cría las gallinas que dan los huevos que luego Luis transportará en su camión. Por eso necesitamos a la Contraloría, que junto a los colombianos cuida los recursos públicos para que no haya huecos en las carreteras y tengamos buenos puentes para que todo funcione. Y la leche, los huevos y el maíz lleguen bien y María pueda amasar y hornear las arepas. Y claro, Laurita y Miguel se sienten felices a comerlas. Contraloría General de la República. Contigo, todo bajo control. Regresamos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Como siempre, nosotros aquí tratamos de acercar el Congreso de la República con la ciudadanía. Tenemos una pregunta de un ciudadano que nos quieren... ¿Hasta cuándo van a seguir todas estas marchas, el paro, las movilizaciones, el cacerolazo? A ver, senador Feliciano, ¿qué nos quiere responder acerca de la pregunta de este ciudadano colombiano que nos dice hasta dónde va el punto de inflexión para levantar el paro en Colombia? El Comité Nacional del Paro ha propuesto, está sobre la mesa 13 puntos. 13 puntos que tocan temas estructurales del país, la reforma tributaria, el modelo de economía,
el tema de las reivindicaciones de los sectores que están participando en el paro. 13 puntos que son muy importantes, nos identificamos los pueblos indígenas con esos 13 puntos. Pero los pueblos indígenas tienen una dinámica, traen una agenda de unos acuerdos pactados con los gobiernos anteriores que los actuales tienen que materializar y realizar. Se han venido conversando, un año buscando mecanismos y hasta ahora no ha sido posible la materialización de esos puntos. Vamos a seguir insistiendo los pueblos indígenas en esos puntos que ya están en los acuerdos pactados. Nos vinculamos a los puntos que están planteando desde el Comité Nacional de Paro. Esperamos que los otros sectores pongan esos puntos también en el debate, pero una cosa, Griserio, es que muchas de las manifestaciones en las localidades, en los municipios, en las regiones, están manifestando puntos puntuales para atención allá en las regiones, puntos sectoriales, educación, salud, ambiente, temas muy importantes que este gobierno tiene que responder y materializar. Por eso se está en contra de la reforma tributaria y posiblemente este gobierno tiene que considerar seriamente regresar muchas iniciativas legislativas que van en contravía de lo que está planteando la gente en la región. Senador Alexander López, parece que el gobierno ya tiene las mayorías en el Congreso para que pase la reforma tributaria o ley de financiamiento o ley de crecimiento económico, como le han denominado hoy en día. Pero es uno de los puntos el primer punto inclusive de los 13 puntos del Comité de Paro. ¿Usted qué nos tiene que decir frente al tema? Bueno, ese es uno de los puntos. Lo primero es ubicar a los ciudadanos en el contexto, ¿no? ¿Qué pueden esperar los ciudadanos colombianos después de estas jornadas de protesta, de las movilizaciones y de lo que fue el 21N, que fue el gran paro nacional en el país? El resto han seguido una cantidad de protestas y van a crecer. O sea, la gente no está bien. La gente no vive bien. Tenemos una gran tragedia. La clase media está luchando por sobrevivir como clase media. Y esa clase media, en su gran mayoría, como también los estratos 1, 2 y 3, están soportando a sus espaldas un gran modelo económico impositivo. Nosotros tenemos un IVA del 19%, Griseli. En un país en vía de desarrollo un IVA del 19% es una infamia. Es algo radicalmente inaceptable. Esos son unos impuestos absolutamente desproporcionados que finalmente tienen que revisarse en el país, y eso pasa por esta reforma tributaria. Pero el gobierno dice que va a devolver el IVA, pero hay 3 días sin IVA. Pero es que eso es una gran mentira, son de las trampas y las mentiras de Iván Duque. O sea, ¿cómo van a devolver el IVA de 3 días de IVA? ¿Sí? ¿O cómo van a devolver el IVA al estrato 1, 2 y 3, cuando generalmente en el estrato 1 y 2 la gente no compra en supermercados? La mayoría de la gente pobre de este país compra en tiendas de barrio, y en tiendas de barrio no dan factura. Por ende, es un IVA que nunca va a llegar. La gente del estrato 1 y 2 y de la zona rural compra en las galerías, en las plazas de mercado, y allá no dan facturas, porque es un mercado popular, es un mercado del trueque, es un mercado que se hace, o una realidad económica que se compra al debe. O sea, el señor sale a trabajar construcción o sale a manejar el bus y el señor no vuelve, en las 18 horas del día no está, y la señora, para resolver su comida o la alimentación de los niños y de ella, van del señor de la tienda y él tiene un papelito, y en ese papelito apuntan lo que va sacando en el día y se paga, ¿sí? O sea, viven al FIA. Eso no va a llegar nunca a los ciudadanos. Una medida real, seria, responsable y que devuelve derechos y que está esperando la gente es reducir el IVA. O sea, aquí somos muy buenos para mirar a los vecinos, para mirar, mire que Estados Unidos está creciendo, mire que España está creciendo, pero allá el IVA no pasa del 7%. Y es más, el IVA en esos países es un IVA, podríamos decirlo, gradual. Y en ese sentido nosotros creemos que Colombia no tiene por qué estar pagando un IVA del 19%. Contra otra realidad, esta reforma tributaria, que hay que tumbarla. ¿Y por qué hay que tumbarla? Porque es una reforma tributaria que no le sirve al país. Está generando exenciones de 12 billones. ¿Y 12 billones para quiénes? Para los mismos, para los más poderosos, para los que le financiaron la campaña al presidente Iván Duque, para los que financian el Partido Centro Democrático. Mire, estos días estuvimos mirando las cifras en el Consejo Nacional Electoral, y los partidos que más reciben plata de las empresas privadas y del sector financiero son el Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido de la U, Cambio Radical. Ahí es donde uno encuentra por qué este Congreso no legisla para los pobres, porque la mayoría de los partidos políticos y de los congresistas de este país, cuando necesitan a los pobres para ir a buscar el voto van,
pero quien les financia sus campañas son el sector financiero. Por eso esta reforma tributaria nosotros no la queremos, porque van a generar exenciones de 12 billones para el sector financiero, un sector financiero que a este momento, en el país ya tienen utilidades cercanas a los 12 billones. Cerrando el año las utilidades van a ser superiores a los 14 billones, pero además de eso les entregan unas exenciones de 12 billones. O sea, Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿para qué más plata? ¿Sí? Galinsky, ¿para qué más plata? Ardila Lule, en fin, todos estos que siguen comprando a los dirigentes políticos, que siguen comprando gobiernos y presidentes. Por eso es que está movilizándose la gente. Esas exenciones o esos recursos que están gastando hoy en exenciones deben aplicarse a desmontar el IVA, a quitarle ese pago odioso que está pagando la gente en el tema tributario que tiene que ver con el impuesto predial. La gente de clase media está pagando el impuesto predial casi que el 15, el 20% del valor de sus viviendas. Eso es una infamia, eso prácticamente es condenar a la clase media a desaparecer. Y los pobres que casi que nada tienen, pagando unos impuestos también absolutamente altos. Entonces, en ese tema, miren que es un solo punto reivindicativo de este proceso de movilización. Ahí nosotros tenemos que modificar la estructura tributaria del país y obviamente los que más tengan paguen más y los que menos tengan paguen menos, porque definitivamente esto no es equitativo en el país, y por eso Colombia hoy es el tercer país más desigual del mundo, y es el tercer país más desigual del mundo porque los que tienen más todos los días acumulan y la gente acá abajo reventándose y viendo a ver cómo resuelve. Entonces, ese es un solo punto, faltan otros puntos. Nosotros necesitamos resolver el problema de la educación. ¿Cómo así que nuestros jóvenes no pueden llegar a la universidad porque no hay cupos para llegar a la universidad? En el tema de salud, mira el problema de salud tan grave que hay en Colombia. O sea, según un estudio que ha salido de UNICEF, solamente el 50% de los colombianos tiene acceso real al sistema de salud. Eso no puede pasar en Colombia. Y la lucha por el empleo. O sea, nosotros trabajamos porque cada trabajador tenga un contrato laboral, tenga sus prestaciones sociales y su seguridad social. Y aquí en Colombia es al revés. De 22 millones de trabajadores en Colombia, solamente 6 tienen contrato laboral. Los demás están en la más completa informalidad. Eso es absolutamente terrible, y esas dinámicas y esos puntos que estoy hablando muy rápido son puntos que tienen que discutirse con el gobierno, y es lo que nosotros hemos llamado a partir del Comité del Paro Nacional, que tiene que haber un gran acuerdo nacional donde estas profundas dificultades y desigualdades que hay en el país pues tienen que modificarse, y tenemos que construir ese camino de derechos que requiere pues el pueblo colombiano. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Listo, estos son los materiales con los que vamos a trabajar. No vamos a utilizar estos materiales tan costosos. Mejor mire, acá está esto. Podemos cambiarlo por algo que nos beneficie más. ¿Se entiende? ¡Hey, corruptos! Pilas que van para redes. Contraloría General de la República. Contigo, todo bajo control. ¿Está seguro, doctor? Mire las fechas. Esos medicamentos están vencidos. Vea, mija, vencidas tengo las facturas que tengo que pagar. Coma callada. ¡Ey, pilas! Con la salud no se juega, van para redes. Contraloría General de la República. Contigo, todo bajo control. Regresamos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Senador Feliciano, tenemos otra pregunta de un ciudadano colombiano que está interesado en interactuar con usted, senador. ¿Cuáles serían los puntos de negociación para el levantamiento del paro? Muchas gracias.
la pregunta del ciudadano colombiano es los paros, la movilización, los cacerolazos, ¿hasta cuándo van a seguir? La toma de la Panamericana. También, muchas actividades que se están realizando en el país. Mira, el Comité Nacional de Paro, las organizaciones que participan en ellas, la ciudadanía movilizada, está pidiendo que cambien las cosas, que tengamos un gobierno, un presidente, unos ministros, una institucionalidad que gobierne para todos de manera equitativa. Eso espera la gente, eso dice la gente. Ahí están los puntos, más lo que está exigiendo la ciudadanía colombiana. El presidente de la República ha llamado a conversar, loable la actitud del señor presidente, pero esto no es de conversa, es de cumplir lo que está establecido en la ley. Seguramente se va a llegar a procesos de negociación, pero una negociación que busque soluciones. Una pregunta, senador. Ustedes tienen la experiencia de tomarse la Panamericana casi todos los años, de Cali a Popayán. Negocian con todos los gobiernos y resulta que prácticamente ningún gobierno les cumple. Así es, eso se ha vuelto una constante en todos los gobiernos. Nosotros nos movilizamos, salimos a exigir, el gobierno llega, firma lo que tiene que firmar, busca sus asesores, le dice lo que tienen que hacer, pero después no cumplen por una cuestión sencilla, Griserio, estimada audiencia. Todo lo que se firme, si no se cuenta con presupuestos suficientes, no se va a cumplir. Mire los acuerdos pactados con los estudiantes, con los sindicatos, con los indígenas, con los afros, con los acuerdos de paz. Siempre sale a decir no se puede cumplir porque no hay recursos disponibles. Será esa la constante. Por eso depende mucho de la respuesta a las conversaciones que está planteando el presidente de la República en términos de solucionar lo que la gente está pidiendo. Si no hay soluciones concretas, con normas concretas, con presupuestos suficientes, los cacerolazos o la movilización o el paro va a seguir de manera indefinida. Al menos los pueblos indígenas eso lo tenemos claros. Si en esta conversa que se viene no hay respuestas claras con mecanismos y presupuestos suficientes, la movilización continuará. Senador Alexander López, la estrategia del gobierno puede ser muy sencilla. Esperar que llegue la temporada de Navidad y el paro, hasta ahí llega el paro, ahí se agota. Y resulta que se cae en conversación, porque el cronograma del gobierno hasta el 15 de marzo. Bueno, la verdad es que el presidente Duque está jugando con candela. Y cuando digo jugando con candela es que nuestro pueblo colombiano viene creciendo en descontento y obviamente en rechazo. O sea, justo el presidente Iván Duque, el presidente que a pesar de que hemos tenido presidentes malos y perversos, le gana a todos. Es el presidente que menos quieren los colombianos, además porque es un presidente que le falta autoridad, un presidente que no se conecta con el país, un presidente que no genera como ese sentido de pertenencia a los ciudadanos, no porque no está haciendo absolutamente nada para resolver los problemas de los colombianos. Eso es una absoluta realidad. Pues el paro se origina porque iban a presentar una reforma laboral, ¿sí?, que logran retirarla y logran decir, no, mentira, nosotros no íbamos a presentar nada, pues como que los pillamos con la mano en la masa, ¿sí? Tenemos todos los elementos, los proyectos de ley, todos los tenemos, los borradores, todo. Iban a presentar una reforma pensional, iban a subir la edad de pensión a 67 años para hombres y mujeres, los iban a unificar, iban a acabar con pensiones. Lo único que les está quedando es esta reforma tributaria, pero los pillamos. Entonces el presidente tiene que entender que esto, el paro, el comité del paro y la comunidad, el pueblo que está en las calles marchando, está pidiendo cambios, no está pidiendo conversa. Porque lo que está planteando el presidente Iván Duque, dice, no, yo voy a escucharlos. No, aquí no está hablando de escuchar, es que aquí nunca han escuchado a los colombianos, ni nunca se ha dialogado, ni nunca se han hecho acuerdos. Es más, siempre van y firman para levantar las protestas y después le incumplen a la gente. Entonces la gente termina haciendo un paro para que le cumplan los 3 o 4 paros que habían hecho anteriormente, y eso es lo que está pasando en Colombia. Han tomado el pelo al país, y después de incumplir los paros es que se viene el asesinato de líderes sociales. Es una vaina como estratégica lo que ha ocurrido. Aparecen los líderes que negociaron los paros y que negociaron los conflictos en las regiones, aparecen muertos, amenazados, desplazados, en fin. Lo que quiero significar entonces es que estamos en un momento importante del país.
A ver, los paros y las protestas, en un sentido general de funcionamiento, molestan a mucha gente. O sea, hay gente que no le gusta esto, eso es verdad. Pero también la gran mayoría de colombianos en la última encuesta que sale están inconformes con la forma como se gobierna. O sea, el presidente Duque no puede hacerse elegir por 10,5 millones de colombianos y gobierna para 3 o 4 empresarios o para el sector financiero como hoy lo está haciendo. No, se equivoca. Aquí estamos casi 50 millones de colombianos que necesitamos tener un muy buen sistema de salud. ¿Por qué han crecido las droguerías? Yo hablaba estos días con alguien, en un 300% han crecido las droguerías en los barrios, las farmacias. Porque la gente, como no puede ir a la EPS, como no puede ir al sistema de salud, la gente prefiere ir a comprar su pasta, se autoformula y termina resolviendo el problema. ¿Por qué el fenómeno del transporte informal? O sea, ¿por qué la gente acude al mototaxi? ¿Por qué acude al transporte informal? Porque no tenemos sistemas públicos de transporte serios. ¿Por qué los estudiantes están protestando hoy? Porque no tienen una buena universidad. Entonces, el llamado que le hacemos al presidente Duque es que, hombre, no se haga el loco. O sea, aquí lo que tienen que haber acuerdos, y no acuerdos para un sector político. Esto no es un problema de centro, de izquierda o derecha. Esto es un problema de derechos de la gente. O sea, aquí la corrupción, que es uno de los temas que no abordamos aquí porque eso da también para un programa, se tiene que acabar en este país. No está bien que la corrupción esté por niveles superiores a los 40, 50 billones año. Ustedes se imaginan nosotros qué hacemos en este país con 40, 50 billones años en esos ejes sociales tan importantes para el país. Bueno, esa es la discusión, en serio. Lamento que las protestas le generen este tipo de inconvenientes a la gente, pero lo que se está viendo en el mundo es que como la gente no es escuchada, como la gente no tiene en cuenta, pues ¿qué tiene que hacer la gente? Salir a las calles, a hacerse oír y a lograr conquistar los derechos que no le dan los gobiernos, conquistarlos en las calles con grandes acuerdos, porque hoy lo que estamos planteando es un gran acuerdo nacional donde los únicos ganadores sean todos los colombianos y colombianas. Senador Feliciano, ¿qué hace, muy corto, qué hace la Guardia Indígena en Bogotá? La Guardia Indígena ha venido a solidarizarse con la ciudadanía bogotana, ha venido a visibilizarse, ha venido a denunciar la matanza que se está realizando en el Cauca y en el país, y ha venido a decirle al presidente de la República que las cosas no andan bien, que está gobernando mal, que es hora de replantear las cosas. De eso le estamos hablando, señor presidente. Mil gracias por estar aquí en el programa Pido la Palabra, senador Feliciano. Con gusto. Mil gracias por estar aquí en el programa Pido la Palabra, senador Alexander López. Mil gracias a todos ustedes por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.